Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de inaugurar estas primeros webinar relacionados con la 25ª reunión de cirugía que tendrá lugar en Valladolid, y lo vamos a hacer con un tema de gran actualidad y rodeado de unos excelentes ponentes. El tema que vamos a tratar esta tarde es la planificación quirúrgica avanzada con modelos 3D y en concreto la tecnología aplicada a la práctica clínica. Yo soy Luis Sabater, soy jefe de servicio de cirugía general en el Hospital Clínico de Valencia y catedrático de cirugía. Y los ponentes que nos van a acompañar, en primer lugar, tendremos al doctor Ignacio Gorriti, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, coordinador de I+D+I en Cela Medical Solutions y es docente universitario de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires. Él nos va a hablar de la reconstrucción 3D y el procesamiento de la imagen. A continuación, el doctor Víctor López, que es facultativo especialista de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, que nos hablará sobre la cirugía hepatobiliopancreática y el trasplante. A continuación, el doctor Emilio Peña, que es BOAR europeo y médico adjunto de la Unidad de Coloproctología del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, y es además coordinador de cirugía robótica del hospital y profesor del grado de medicina en la UCAM, Universidad Católica de Murcia. Y finalmente el doctor Daniel Díaz, el doctor Emilio Peña nos va a hablar sobre la cirugía colorectal, disculpad, y finalmente el doctor Daniel Díaz, que es coordinador de la unidad de cirugía oncológica peritoneal y retroperitoneal del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y además también es profesor de grado de medicina en la Universidad Loyola de Andalucía y profesor de cirugía en la Universidad de Sevilla. Él nos hablará sobre cirugía peritoneal y retroperitoneal. Vamos a comenzar con el primer ponente y simplemente recordaros que se pueden hacer preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas, y que para el buen orden del webinar vamos a hacer primero las presentaciones y a continuación de todas las preguntas que hayan ido viniendo, pues las iremos pasando, iremos haciendo un diálogo entre nosotros y con todos los que estéis conectados. Muchas gracias y cuando quiera el doctor Ignacio Gorriti. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Ahí comparto mi pantalla. ¿Me confirman que se ve? Sí, perfecto, Ignacio, sí. Fantástico, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es un honor estar aquí charlando de este tema. Como bien dijo Luis, mi parte radica específicamente en cómo generamos la tecnología necesaria para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? De usar los modelos tridimensionales para la planificación quirúrgica avanzada y cómo procesamos la imagen para poder obtener lo que obtenemos para trabajar. Como primera medida, yo soy parte de Cela. Cela es una empresa que se dedica a, a la generación de modelos 3D y al desarrollo de inteligencia artificial aplicada. Y ahora vamos a ver cómo se conjugan varios factores para poder llegar a generar los modelos desde una tomografía, una resonancia magnética, una imagen multimodal, que es la que utilizamos, y poder obtener los modelos 3D como se ven en el video de la diapositiva. Para esto es necesario que se conjuguen tres factores fundamentales, que son humanos y tecnológicos. ¿Sí? Esto no se puede hacer sin intermediación humana. Hay un equipo de ingenieros especializados, un equipo de médicos, radiólogos especializados, hay interacción entre los radiólogos, los clínicos y los cirujanos, y esto ha generado un entorno de trabajo para el desarrollo de inteligencia artificial que nos permite tener hoy como resultado este tipo de modelos. Para que esto suceda, primero hay tres pasos fundamentales. ¿Sí? Hay tres momentos clave que son la recepción de las imágenes, la identificación y segmentación de la anatomía y la patología, y como último el montaje y la presentación del modelo 3D. En los tres momentos claves intervienen los tres elementos
fundamentales para que el resultado sea óptimo. La inteligencia artificial es un desarrollo humano y no funciona si no hay humanos interviniendo en ella. Por ende, el equipo de ingenieros y el equipo de médicos especializados es fundamental para que la inteligencia artificial dé buenos resultados. Hay un concepto clave en inteligencia artificial que es que si nosotros brindamos mala información, la inteligencia artificial va a tener malos resultados. Y esto se ve diariamente, por lo cual estar atentos y estar generando retroalimentación y feedback a los algoritmos es fundamental. Y para eso estamos los especialistas. En la primera etapa del tratamiento de la imagen, que es la recepción de las imágenes multimodales, podemos estar trabajando sobre una tomografía computada, estar trabajando sobre una resonancia, un PET, tanto en CT como en reso, un SPECT, o simplemente todas estas resonancias de distintos tiempos en el espacio de un mismo paciente. Se generan algoritmos de inteligencia artificial que van a trabajar específicamente sobre la mejora de estas imágenes, reducir ruido, homogeneizar la imagen para que luego el tratamiento de los datos sea efectivo, se corrigen artefactos y se produce el corregistro de estas imágenes. Anatómicamente se corregistran las imágenes que son adquiridas de diferentes fuentes para poder obtener una correlación anatómica lo más certera posible. Al mismo tiempo, en este mismo proceso se van corrigiendo los errores que eventualmente puedan llegar a surgir de la IA y se retroalimenta esa corrección. Quienes hacemos las correcciones somos nosotros los radiólogos, quienes las implementan en la IA sobre nuestras correcciones son los ingenieros. Por lo tanto, la IA está continuamente alimentándose de nuevas correcciones, lo cual hace que exponencialmente sea cada vez mejor. Entonces, mientras más trabajamos, mientras más hacemos, mientras más vemos, más corregimos, más validamos, mejores algoritmos, perdón, mejores resultados sobre los mismos algoritmos. En el segundo paso es, luego del tratamiento de la imagen médica, del registro, de la homogeneización y demás, viene la parte de la identificación de anatomía, la identificación de patología y de la segmentación de la anatomía y de la patología, que básicamente es asignarle a las estructuras de interés de la zona de interés un valor, un área, una determinación. Y esto sirve para múltiples cosas. En primer momento, en primera instancia sirve para efectivamente modelizar y generar el modelo 3D y al mismo tiempo sirve para generar zonas de interés particulares. Cada color que ustedes ven ahí es una zona de interés puntual donde la IA trabaja. Aquí también hay algoritmos de inteligencia artificial desarrollados específicamente para cada estructura, desarrollados específicamente para cada patología, y al mismo tiempo son validados y corregidos por el equipo interno de CELA y una vez que se genera la corrección, se genera la validación, los ingenieros se encargan de retroalimentar el algoritmo para que a medida que vayamos haciendo cada vez más trabajo, los resultados sean cada vez mejores. Y acá surge un término que últimamente, no últimamente no, ya hace bastante tiempo está en auge, que es la radiómica, que es una parte del concepto de inteligencia artificial. Voy a hacer un pequeño apartado y voy a intentar explicar este concepto de alguna manera clara y concisa. Cuando hacemos referencia a inteligencia artificial, podemos retrotraernos al año 1940, que es cuando se acuña el concepto de inteligencia artificial por Alan Turing, hasta los días de hoy. Por eso hablar de inteligencia artificial siempre es un término amplio, ¿no? Es un término tan amplio que incluye dentro de ese término, de ese concepto, un montón de otros conceptos. Y este es un mapa conceptual que grafica muy bien esto que estoy diciendo. Hablar de inteligencia artificial es hablar de machine learning, es hablar de neural networks, es hablar de deep learning y es hablar de generative AI, que es el último punto de desarrollo y donde estamos parados hoy en día. Eh, Básicamente los algoritmos se basan en este tipo de estructuras. En imagen médica lo que hacemos es utilizar tanto machine como neural como deep learning, incluso generative AI. Hoy incluso estamos generando imágenes sintéticas. Podemos generar tomografías sintéticas, resonancias sintéticas a partir de datos.
En el caso de CELA no la utilizamos, pero vamos a focalizarnos en Machine Learning, en Neural y en Deep Learning, que de acá se desprenden los conceptos que he estado mencionando, como las correcciones de imágenes, el corregistro, la homogeneización, etcétera, y el concepto de radiómica. Bien. Cuando hablamos de radiómica, tenemos que entender que es la capacidad de interpretar la imagen desde otro punto de vista. Eh, cuando un radiólogo, un cirujano, un médico, una persona en general ve una imagen médica, ve agrupamiento de píxeles en escala de grises, eh, donde esa distribución de píxeles tiene una limitación. Y bueno, es lo que nos permite ver el ojo humano. Es básicamente eh, es determinar lo que nuestro ojo puede ver en tanto patrones de distribución, en tanto a límites, en tanto a tonos y demás. Y por otro lado, tenemos lo que está oculto dentro de esa información en escala de grises. No olvidemos que la imagen médica nos brinda otra información que está oculta. No estamos hablando de un píxel, sino que estamos hablando de un voxel. Estamos hablando de un voxel en un espacio determinado. Estamos hablando de un voxel en relación a otros voxeles que al mismo tiempo ocupan ese espacio determinado. Entonces, cuando hablamos de radiómica, podemos interpretar que es la capacidad de visualizar una imagen desde otro punto de vista y la información que vamos a obtener, por ende, va a ser distinta. Fíjense que en el infograma de arriba hay un ser humano mirando una distribución de puntos negros, grises y blancos, eh, y en lo de abajo hay una máquina mirando la misma distribución de puntos negros y blancos, y la información que obtiene la máquina es bastante distinta a la que obtiene la persona. eh, la distribución de esos grises, la distribución de esos blancos y su relación es distinta. Tan distinta es que podemos integrar todas los features, las características que podemos obtener por radiómica eh, y podemos llegar a miles. ¿Sí? O sea, una misma zona de interés que para el ojo humano podría ser una zona de X volumen, X forma, lo que llamamos semantic features, son features, características semánticas. Esto que estoy diciendo es especulado, es irregular, es más denso, es menos denso. Se le agregan un montón de información, un montón de features matemáticas que tienen que ver con estas relaciones que existen entre sí, al mismo tiempo que se pueden aplicar sobre redes convolucionales, que es este pequeño cuadrito con puntitos verdes, que básicamente simulan una red neuronal, un cerebro. Si una neurona comunicándose con otras neuronas, ese es el criterio básico de la red convolucional, al punto tal de que puedo obtener, ¿sí?, sobre una misma imagen una cantidad total de hasta 3.000 features. O sea, sobre una imagen nodular en escala de grises que yo visualizo en una tomografía computada, puedo extraer hasta 3.000 datos más sobre esa misma imagen. Esto a mí nos permite investigar, desarrollar, ver el comportamiento de otro tipo de imágenes dentro de la misma imagen, como es el caso que estamos acá. Este es un proyecto interno de CELA donde estamos intentando determinar atipia celular en cáncer de páncreas, en pacientes ya operados, donde debemos o intentamos, o es el objetivo, poder diferenciar tejido tisular fibrótico inflamatorio de un tejido displásico que podría ser una recidiva o tejido con atipia celular. ¿No? Lo vemos representado en una escala de colores, donde cada píxel tiene otro tipo de información y esa información es extraída en base a conceptos radiómicos, ¿sí? Algoritmos para extracción de datos radiómicos y en eso estamos. Esto es muy amplio, hay que seguir charlando y seguir hablando de este concepto, pero es algo que está muy en boga y muy interesante porque básicamente en el ámbito quirúrgico yo estimo que no muy más temprano que tarde nos va a poder permitir delimitar cada vez más los tipos tisulares con una simple tomografía. Este, y ese es nuestro objetivo.
Como punto final y a modo de cierre de esta pequeña presentación, es el último estado donde integramos toda la información que les vengo contando. Llegamos a la producción general del modelo de terminado de Cela. Uf, a ver, ahí está. La integración final del modelo de Cela incluye información anatómica, información extraída con radiómica, información comparativa de estudios anteriores del mismo paciente, relaciones con estructuras importantes, información radiológica claramente en relación a indicadores, índices, distancias, medidas. Eh, Todo esto está integrado en este planificador que básicamente es un superinforme radiológico, que al mismo tiempo le permite al cirujano poder generar mediciones y poder visualizar lo que ya el cirujano hace con su capacidad tridimensional en su cerebro, lo ve materializado digitalmente. Y acá también entra en juego tanto la inteligencia artificial, ya que atrás de esta presentación que ven hay mucha inteligencia artificial aplicada que no se ve. La inteligencia artificial a la imagen médica, la inteligencia artificial a la segmentación, la inteligencia artificial a la identificación de patología, y siempre sobre la inteligencia artificial estamos nosotros, los radiólogos, los cirujanos, que son nuestros referentes de feedback, y los ingenieros en informática y en inteligencia artificial que estamos trabajando todos los días y continuamente para que esto tenga su flujo y no pare. Así que bueno, esta es mi presentación. Tenía 10 minutos, sinceramente no sé cuánto he tardado, Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. pero bueno, ya Fenomenal. estamos. Una Bien. extraordinaria explicación, se entiende perfectamente. Ahora pasa, por favor, Víctor, que nos va a hablar de la cirugía hepatobiliopancreática y trasplante. Recordad los que estáis conectados, que podéis hacer preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas, todo lo que queráis preguntar y para que lo podamos luego pasar en la discusión, ponerlo aquí en preguntas y respuestas para que podamos ir tomando notas y luego hacerlo. Víctor, por favor, cuando puedas. Gracias, Ignacio. No, por favor. Gracias, Luis. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer la invitación a esta webinar. ¿Se ve la presentación correctamente, Luis? Perfecto, perfecto, Víctor, Bien, perfectamente. pues nada. El tema del que vamos a hablar nosotros va a ser la planificación 3D, sobre todo centrada en cirugía hepatobiliar y trasplante. Como sabéis, la planificación de siempre ha sido la clave de cualquier tipo de cirugía. Es muy importante diseñar qué tipo de cirugía vamos a hacer, ver muy bien la anatomía porque existen múltiples variantes de la misma y tomar las decisiones correctas depende mucho de cómo organicemos y preparemos esa cirugía. En el caso de la cirugía hepatobiliar, bueno, pensamos que tiene mucha utilidad sobre todo para ver bien las venas hepáticas, la vena porta y la arteria hepática, para ver los conductos biliares, la identificación y diferenciación de los diferentes segmentos hepáticos, conocer bien los volúmenes. Incluso, como sabéis, con estos tipos de programas podemos ver los márgenes de resección y hacer planificaciones del tipo de resección que vamos a realizar en nuestro paciente. Las principales indicaciones que tendría sería sobre todo para cirugía hepatobiliar y trasplante compleja, tumores grandes, metástasis múltiples, el colangiocarcinoma periliar, cuando hacemos una cirugía extrema, la cirugía de regeneración, cuando estamos ante alguna variante anatómica o biliar, o bien en general cuando estamos ante un paciente de riesgo. En total, nosotros hemos realizado 304 casos de reconstrucción 3D en nuestros pacientes desde el 2018 18 que empezamos. Y bueno, vamos a comenzar con la principal indicación que puede tener la planificación 3D. Es el caso a lo mejor más complejo que existe dentro de la cirugía hepatobiliar, que es el colangiocarcinoma periliar. En este trabajo que hicimos multicéntrico, nacional, de centros españoles, pues vimos que la utilización del 3D es bastante importante. De hecho, por ejemplo, hoy hemos hecho un caso y durante la cirugía, al mismo tiempo que la realizábamos, utilizábamos el modelo 3D que tenemos en el ordenador para ver una variante que salía de una arteria que iba al segmento 4. Por lo tanto, pensamos que en este tipo de cirugías es muy útil.
Otra tipo de indicación puede ser la iatrogenia biliar, que la reparación de estas lesiones puede ser compleja. Aquí vemos un caso donde había clips en la arteria hepática, sabemos exactamente a qué nivel se ha producido la lesión vascular, vemos también la demarcación que hay en el lóbulo hepático derecho. Podemos ver también el nivel de lesión a nivel de la confluencia biliar para planificar el tipo de hepatidunostomía que vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso del trasplante hepático, en este trabajo que hemos realizado junto al doctor Gómez Bravo, de Virgen de Rocío, hemos visto también que puede ser útil, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un retrasplante, cuando hay una trombosis o estenosis de la arteria, podemos ver exactamente a qué nivel se ha producido con una gran concordancia, como vemos aquí en esta tabla. Aquí vemos las imágenes, como sabemos, hasta dónde llega el trombo, hasta dónde se produce esa estenosis, y así nosotros, antes de la cirugía, podemos ya planificar qué tipo de reparación arterial vamos a hacer en el retrasplante. Pero también desde el punto de vista preoperatorio en el trasplante para ver la trombosis portal. La trombosis portal, sobre todo de tipo grado 3 y 4, puede ser muy compleja, y antes de la cirugía podemos saber la extensión que tiene el trombo y planificar así la cirugía. Y luego también las complicaciones biliares. Como vemos aquí, podemos ver exactamente a qué nivel se ha producido la lesión biliar, y también podemos ver, por ejemplo, dónde está la arteria, que es muy importante cuando hacemos este tipo de reparaciones para no lesionarla. Hicimos una encuesta entre cirujanos de trasplante que han utilizado el modelo 3D, y la gran mayoría de ellos estaban de acuerdo de que esto puede ser muy útil para el campo del trasplante. Una cosa también que nos hemos preguntado es realmente qué utilidad tiene el 3D versus el 2D, que es una cosa que se pregunta bastante. En este trabajo, que hemos recogido un total de 450 casos después de los criterios de exclusión, lo que hicimos fue primero reconstruir con 3D todas las variantes de la arteria hepática según la clasificación de Mitchell, pero también vimos que el 3D veía un tipo de variantes que no están recogidas en esa clasificación y que nos permite posiblemente discutir si esa clasificación habría que mejorarla, porque muchas de las variantes no están demostradas. Como vemos aquí, vimos uno a uno cada caso, de dónde venía cada una de esas variantes, y vimos que puede ser bastante útil el 3D para hacer una nueva clasificación a lo mejor de la arteria hepática. En cuanto a la concordancia entre el informe del radiólogo, del TAC o la resonancia con respecto al 3D, también vimos que no existía mucha concordancia, hasta un 40% de discrepancia, como podéis ver aquí, entre lo que decía el radiólogo solo con las imágenes del reporte del 2D con lo que decía el 3D. Por lo tanto, esto abre la discusión si el 3D ve más que ve el 2D, o ve cosas que el radiólogo con la imagen del TAC o resonancia no es capaz de diferenciar. Otra parte importante es la impresión 3D. Tenemos la capacidad, a través de estos modelos virtuales, de imprimir hígados o cualquier otra parte del cuerpo. En este caso, nosotros vimos el grado de concordancia que existía entre lo que imprimíamos y lo que había el 2D, por lo tanto, hasta en la anatomía patológica, como vemos en esta imagen, son modelos seguros que son bastante fiables. Y luego también vimos que son útiles tanto en la enseñanza, porque lo utilizamos con estudiantes de medicina, les pusimos un examen y ellos contestaban y sacaban mejor nota cuando contestaban esas preguntas utilizando los modelos 3D de impresión y virtual, que cuando utilizaban los modelos clásicos de TAC y resonancia, pero también entre los diferentes profesionales en esta encuesta, donde la gran mayoría de ellos estaban de acuerdo de que este tipo de planificación 3D puede ser muy positiva en el campo de la cirugía hepatobiliar. También nos ha permitido seguir desarrollando nuevas ideas. Por ejemplo, uno de los problemas que hay cuando hacemos cirugía hepática es en los microondas, sobre todo en lesiones profundas, complejas. Pues bueno, esta tecnología nos permite planificar mejor esas cirugías. Hicimos una carcasa con impresión 3D y vimos la posibilidad que existe de planear la dirección para no dañar ningún vaso ni la vía biliar, y al mismo tiempo introducimos la aguja de la microondas, tratamos la lesión, como vemos aquí con la ecografía, con mayor seguridad. En otro campo que ha ido evolucionando es el de la cirugía mínimamente invasiva. Hemos pasado de la pinza al robot, como sabéis, y esto también nos ha permitido integrar esta tecnología dentro de la cirugía robótica. Lo que hacemos es el planner de 3D que utilizamos normalmente en el ordenador, también lo tenemos integrado dentro de la pantalla de la consola, de tal manera que al mismo tiempo, como podéis ver en este vídeo, que realizamos la cirugía, vamos solapando la imagen del 3D, sobre todo en los casos más complejos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una disección, como vemos aquí, de la arteria hepática derecha o de la vena porta derecha, cuando existen diferentes ramificaciones o anomalías, pues vamos conjugando las imágenes y nos da seguridad. También nos sirve para comunicarnos entre el equipo, tanto de enfermería como el resto de compañeros, estudiantes, residentes. Aquí vemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo la movilización del lóbulo caudado, la relación con la vena cava. Aquí el tronco de la hepática izquierda y media.
vemos la relación que existe del tumor con las diferentes estructuras, hacemos planos de resección. Bueno, es algo más que vamos avanzando. Es verdad que no es imprescindible, pero sí que nosotros ya lo tenemos tan integrado en nuestro día a día que en todas las cirugías sí que lo ponemos para estar más seguros. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos lesiones profundas que están rodeadas de una maraña de vasos, como podemos ver aquí, de venas, pues también puede ser de gran utilidad. Bueno, en general pensamos que en las cirugías de gran complejidad donde realmente nosotros vamos a tener un beneficio de la integración del 3D. Es verdad que si tienes una lesión periférica no va a ser muy útil, pero en casos complejos, por ejemplo, como los colangiocarcinomas periliares, que los estamos realizando por cirugía robótica, es verdad que es donde posiblemente más lo utilizamos, porque aquí es verdad que cada movimiento es crucial, sobre todo cuando haces la disección de la arteria hepática, de la vena porta, y tener la imagen 3D y ir repasándola al mismo tiempo que hacer la cirugía ayuda mucho. Aquí vemos, por ejemplo, el nivel de sección del conducto izquierdo, o bien, por ejemplo, cuando estamos haciendo la linfadenectomía, podemos ver el tronco celíaco, por si existe alguna anomalía, o ver exactamente dónde sale la gástrica izquierda, la esplénica, el plano de resección que vamos a llegar, sobre todo teniendo en cuenta la vena hepática media. De nuevo, estas maniobras que son las más complejas cuando controlamos el tronco común de la media a la izquierda, o bien, por ejemplo, la parte que tiene más ventaja en el CLASK y en el robot, que la reconstrucción, pues bueno, por 3D podemos saber exactamente cuántas bocas va a tener esta anastomosis y planificar la misma. Yo creo que cuanto más compleja es la cirugía, como hemos comentado, más útil es este tipo de dispositivos. Este es el tipo de anastomosis que hacemos. Nosotros normalmente la tutorizamos y hacemos la sutura a puntos sueltos, como podéis ver en esta imagen. Bueno, otro ejemplo que realmente habla de la utilidad que tiene es la cirugía hepática extrema. La cirugía hepática extrema es cirugías en las que tienes que hacer reconstrucción vascular al mismo tiempo que haces una resección hepática, y es aquí donde pues esto también tiene una gran relevancia. Por ejemplo, en este caso, como vemos, planificamos la cirugía que teníamos que hacer una reconstrucción de la vena hepática derecha porque cogía las tres venas suprahepáticas, y al mismo tiempo también había que hacer una reconstrucción de la vena cava. Pues bueno, antes de hacer la cirugía ya planificamos lo que íbamos a hacer, y eso nos da bastante seguridad. De hecho, en el último caso que hemos realizado, es un caso complejo, es un chico con un hepatocarcinoma y tratamos con inmunoterapia, y después de 9 meses de tratamiento la enfermedad estaba controlada, pero era una enfermedad que se metía dentro de la cava y llegaba hasta la aurícula. Hicimos este caso junto a cirugía cardíaca. Primero hicieron la esternotomía y luego nosotros, bueno, hicimos bajo oclusión vascular completa la resección. Aquí cambiamos la vena mesentérica inferior, hicimos la oclusión iliar, el control de la vena cava infrahepática. Y bueno, como anteriormente ya habíamos visto en el modelo 3D hasta dónde llegaba ese trombo, pues nos ponemos junto con los cardíacos a disecar la parte del diafragma y la aurícula. Aquí, como podéis ver, lo que hacemos es controlarla, ponemos un clamp justo arriba de la zona de la aurícula, seccionamos a nivel de donde finaliza el trombo. Todo esto bajo circulación extracorpórea. Y bueno, finalizamos la hepatectomía derecha. La reconstrucción normalmente la hacemos en estos casos con una prótesis de goretes, y luego lo que quedaba por hacer era reimplantar la vena hepática izquierda. Y lo que hicimos fue reimplantar directamente esta vena hepática izquierda a la propia prótesis. Como veis, son casos muy complejos donde tienes que ir muy bien preparado al quirófano y donde este tipo de tecnología realmente cobra una mayor relevancia. Esta sería la imagen final de la cirugía. Pero queremos ir más allá, ¿no? Lo que todos queremos, por ejemplo, en el campo de la cirugía hepática, pero en cualquier cirugía, es poder ver a través de los órganos. Estamos trabajando en ello, en esta beca, y lo que queremos hacer principalmente es, al mismo tiempo que nosotros movemos el hígado, intentar que también se mueva la lesión. De tal manera que eso nos va a dar una mayor seguridad porque vamos a poder saber dónde están las estructuras. Esto es un procedimiento muy complejo, estamos trabajando junto a CELA. Estamos haciendo estos primeros prototipos, pero realmente lo que queremos es, en el momento de la cirugía, igual que tenemos el planner 3D abajo, lo que queremos es superponerlo. ¿Vale? Es algo que llevará tiempo, pero es cuestión de años en el que se vaya avanzando y consigamos, al mismo tiempo que hacemos la resección hepática, que por ejemplo vemos un caso, doctor Sabater, donde se hacía cirugía pancreática, bueno, ir avanzando en este sentido. No solo es importante nosotros como cirujanos, sino también todo el equipo. Nosotros para siempre hemos trabajado con el equipo de enfermería. Por ejemplo, una de nuestras enfermeras hizo la tesis doctoral sobre el 3D y la cirugía hepática y el trasplante. Y bueno,
hicimos esta encuesta entre enfermeros que han trabajado con los modelos 3D y ellos mismos dicen que mejora el ambiente que hay en el quirófano, piensan que hay una mayor calidad de la atención, incluso ellos identifican mejor qué tipo de lesión se va a hacer, qué tipo de cirugía, y en general reconocen que es mejor planificar estas cirugías con el 3D que con el 2D. Y por último, también es muy importante los estudiantes y los residentes. Y hemos trabajado mucho con ellos, con el modelo 3D, y ellos mismos nos han dicho que entienden mucho mejor las cirugías. En el propio quirófano también nos siguen mejor cuando estamos haciendo los procedimientos, y en clase también es una cosa que hemos incorporado y, como veis, tiene una valoración positiva. Muy estimulante porque los estudiantes son fundamentales para seguir creciendo en nuestro campo. Y bueno, pues nada más, dar gracias a toda la gente que trabaja este tipo de proyectos, como vemos aquí, y sobre todo, bueno, nosotros somos un equipo muy grande, aunque os estoy hablando yo, y bueno, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Excelente presentación también. Y a continuación, el doctor Emilio Peña con la cirugía colorectal. Emilio, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la AEC, por esta iniciativa previa al Congreso. Espero que nos veamos todos en Valladolid. Y bueno, me han gustado mucho las dos presentaciones previas, espero mantener el nivel. Sobre todo las aplicaciones en la clínica, porque estamos hablando de tecnología, pero tecnología por tecnología igual no aporta nada. Entonces, tenemos que desgranar qué nos aporta esto en el día a día como cirujanos generales a todos los cirujanos de España, un hospital pequeño, un hospital grande. Cirugía de complejidad extrema, pero también de cirugía más sencilla, puede aportarnos mejores resultados oncológicos o más seguridad. Con lo cual, vamos a intentar decir en cirugía colorectal las ventajas que nosotros, después de más de 5 años de usar estos modelos, hemos encontrado. Para el ojo no entrenado, quizá lo que vemos en la imagen son dos navegadores web con una búsqueda en PubMed y arriba varias pestañas desplegadas, pero no son iguales. Uno, el de la izquierda, es Google Chrome y el de la derecha es el nuevo navegador de Perplexity, la inteligencia artificial. Antes de ayer, perdón, OpenAI sacó su propio navegador web. Y bueno, no os preocupéis porque Google va a incorporar la inteligencia artificial a su navegador, no me cabe duda. Esto hace que no sea exactamente lo mismo. Aquí tenemos el navegador, una búsqueda en PubMed, y arriba un montón de pestañas. Pues podemos seleccionar las que más nos gusten y tenemos el asistente que nos dice, con un prompt adecuado, que nos haga un resumen de todos los estudios que hay en las diferentes pestañas, la ventaja que ha obtenido los modelos 3D en cirugía colorectal. Y sin tener necesidad de leernos ninguna de esas abstract de los papers, ya tendremos el resumen que nos ahorrará mucho tiempo. Bueno, lo mismo sucede con los modelos 3D. Quizá al ojo no entrenado estos dos modelos pueden parecer lo mismo, pero como ha explicado el compañero, hay mucho detrás de los modelos avanzados como los de Cela, en los que se incorpora inteligencia artificial. No es plasmar en 3 dimensiones el TAC para que se vea más bonito o para que lo entendamos mejor. No es tecnología por tecnología. Es aportar algo más de lo que puede el ojo humano. Es aportar algo más de lo que el radiólogo, con toda su formación y su buen hacer, puede conseguir. Esto no va a sustituir a las personas. Esto va a facilitarnos la tarea, a darnos más precisión, a que hagamos mejores decisiones y cambiará el futuro de la medicina. No me cabe ninguna duda. ¿Qué aplicaciones a la práctica clínica nosotros hemos encontrado? Pues las más importantes son los casos muy complejos, pero democratizando el uso de modelos tridimensionales, pensamos que en los casos en los que hay infiltración de estructuras vecinas o en los que el margen radial circunferencial está afectado, eso a lo que tanta atención hemos prestado en el cáncer de recto, pero que también es muy importante en el cáncer de colon, y lo veremos. También cuando hay dudas de resecabilidad, cuando hacemos grandes linfadenectomías o hay variaciones vasculares, como en la cirugía hepática, también nos encontramos variaciones vasculares en cirugía colorectal. Y para valorar respuesta a neoadjuvancia, quimio-radio preoperatoria, por supuesto, su utilidad en la formación. En cuanto a la infiltración de estructuras vecinas o la valoración del margen radial circunferencial, tenemos casos en los que el TAC nos decía que había una afectación de
la fascia retroperitoneal de la grasa de Gerota por un tumor de colon derecho. Sin embargo, el modelo de planificación en 3D nos dice que hay solo contacto, no infiltración del mismo. Podemos incluso hacer cortes axiales en los que se ve que esta fascia retroperitoneal está respetada, no hay una infiltración, por lo menos lo que la inteligencia artificial, sumando píxel a píxel, puede interpretar con el machine learning que le hemos ido alimentando. Nosotros, en pos de sacar un margen radial afecto, si el tumor es un T3 que llega justo hasta el margen retroperitoneal, decidimos en muchos casos incorporar la fascia retroperitoneal en la pieza. Por eso nos vamos de plano. Este plano que estamos agarrando con la pinza y que incorporamos en la pieza nos da 1 milímetro más de margen retroperitoneal y puede ser la diferencia entre un margen retroperitoneal afecto, margen radial afecto en un colon derecho o tener un margen libre y puede marcar la diferencia en una recurrencia. Muchas veces no solo del tumor, sino también de las adenopatías que tenemos en el mesenterio, que a veces a nivel retroperitoneal llegan a contactar con el margen retroperitoneal. Esto se ha testado en una publicación reciente en European Journal of Surgical Oncology y se ha visto que la sensibilidad y especificidad del TAC son superadas ampliamente por los modelos de 3D como el que estamos presentando, subiendo hasta un 20% la sensibilidad y especificidad y el valor predictivo positivo, con una mejora de casi el 10% del valor predictivo negativo. No es perfecto, diréis. Bueno, esto va mejorando, se va alimentando al modelo. Con cada modelo que se genera, se retroalimenta, se le enseña, se alimenta el machine learning y tenemos que tener en cuenta que en este estudio partíamos de TAC en los que los cortes no eran lo suficientemente finos, no teníamos suma de pruebas, que si asociamos una resonancia a un TAC mejora el modelo. Entonces, puede mejorar aún más esta sensibilidad y especificidad, pero ya tenemos una mejora sobre el TAC. Y nosotros ahora ya estamos haciendo caso a CELA, a lo que dice el modelo en 3D, antes de lo que dice el TAC. Si esto discrimina entre una resección ampliada o no. Por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de recto, un Roulier 2, que infiltra la muscular del recto, ya casi en el canal anal, pero solo contacta con el pubo rectal y con el pubo coccígeo. Aquí nos preocupa el margen radial circunferencial, pero el TAC y la resonancia decían que había infiltración del músculo puborectal. Ese paciente habría ido abocado a una amputación abdominoperineal. Sin embargo, el modelo en 3D nos dice que hay solamente contacto. Vemos una corte axial, una reconstrucción axial con cortes de este tumor y vemos cómo se apoya en el músculo, pero parece no infiltrarlo. En este paciente lo operamos y en el lado izquierdo incorporamos nuevamente, porque eran los casos en los que todavía estábamos validando el modelo y no podíamos fiarnos al 100% a riesgo de dejar células tumorales en el paciente, incorporamos esa fascia del tubo coccígeo en la pieza quirúrgica para conseguir un margen radial circunferencial negativo. Pero el paciente se hace una resección ultra baja y una anastomosis coronaria. Y veis ahí a la izquierda cómo queda el lecho del músculo elevador izquierdo al que le dejamos unos marcadores fiduciarios de carbono por si hubiera una recidiva local o necesitara una reimpresión en caso de que la anatomía patológica fuera favorable a la resonancia. Bueno, la anatomía patológica nos demostró nuevamente que había acertado el modelo tridimensional y tuvimos un margen radial circunferencial negativo. Un paciente que habría acabado con el informe de la resonancia en una amputación abdominoperineal. Y esto pasa en todos los hospitales de España todos los años. Se hizo un estudio en cáncer de recto basado en estos modelos y vio que, como veis ahí la flecha roja, en un 24% de los casos la resección de la estructura vecina fue parcial o no hubo que resecarla en contra de lo que decía las pruebas de imagen convencionales. Es decir, hasta un 25% de pacientes pueden ahorrarse una prostatectomía, una exanteración, una amputación abdominoperineal y podemos hacer una resección parcial del órgano o incluso no resecarlo, porque el modelo acierta más que los modelos de imagen convencional. Aquí tenemos un modelo en el que afirmaba que hay una infiltración prostática, la resonancia decía una sospecha de infiltración, el modelo en 3D confirmó que había infiltración
y se hizo una resección en bloque y la anatomía patológica confirmó que ambos acertaban. Pero en este caso, la resonancia decía que había una posible infiltración en la resonancia. El modelo CELA dijo que había un margen libre de 3 milímetros a la próstata y la anatomía patológica confirmó que había un margen de 3,2 milímetros libre a la próstata. Con lo cual, este paciente, al que se le hizo solamente una resección laminar prostática milimétrica, no necesitaba una prostatectomía, como nos hubiera indicado el modelo convencional. También es importante en las dudas de resecabilidad. Los pacientes que casi es lo más importante, en los que o tenemos que decidir si operar o no operar. Ahí es donde más valor va a tener el modelo. El ahorrarle una operación a un paciente y la morbilidad que esta acarrea en una neoplasia irresecable. Aquí tenemos una adenopatía de un tumor neuroendocrino que englobaba toda la vena mesentérica superior, un tumor de bajo grado, que además tenemos terapias alternativas como los análogos. Se decidió no operar al paciente. El ahorro de costes al sistema sanitario, el ahorro de morbilidad al paciente y la sobrevida ganada recurriendo a terapias alternativas, creo que aquí son incuestionables. También es muy útil en linfadenectomías extensas y en variaciones vasculares, igual que en cirugía hepática. Aquí tenemos un cáncer de colon derecho localmente avanzado con adenopatías, incluso en el territorio del GEL. Además, comparaciones anatómicas vasculares importantes. El paciente tenía la vena ileocólica, la arteria ileocólica que salía por detrás, tenía una arteria cólica derecha, que es una rama bastante infrecuente, la vena mesentérica superior, la arteria cólica media con un tronco largo que posteriormente se bifurcaba en la rama izquierda y la rama derecha de la arteria cólica media. Detrás de la rama izquierda vemos que sale una vena, que podríamos presuponer que es la vena cólica media, pero vemos que el tronco de Henle está compuesto por 3 vasos. La vena cólica derecha superior, que es la vena que tenemos que ligar cercano al Henle en la linfadenectomía de 3, la vena gastroepigloica y una rama que después de estudiarla determinamos que era la rama derecha de la vena cólica media, que desembocaba directamente al tronco de Henle. Y lo que hay detrás de la rama izquierda de la arteria cólica media sería la rama izquierda de la vena cólica media, con lo cual desembocaban de forma independiente y no había un tronco de vena cólica media como tal, con lo cual esa vena tendríamos que ligarla. Así fue como desarrollamos la cirugía. Vimos la arteria ileocólica y la vena ileocólica, la ligamos en su origen, descubriendo toda la cara ventral de la vena mesentérica superior. Vemos la arteria ileocólica que nos decía el modelo que estaba presente y efectivamente una arteria de mediano calibre, pero que existía. Y vemos como en el Picture in Picture o el Tile Pro planificamos el abordaje del tronco de Henle y el asistente nos pinta en la pantalla del robot cómo vamos a realizar la disección. Abordamos la arteria cólica media con su tronco alargado y vemos la bifurcación en la rama derecha e izquierda, que ligamos la rama derecha, y ahí ligamos el hemolog que está puesto de la rama izquierda de la rama derecha de la vena cólica media y la vena cólica derecha superior. Y la correlación con el modelo era del 100%. La seguridad que aporta enfrentarse a una disección vascular y una linfanectomía de esta complejidad, conociendo la anatomía y con un grado de correlación del 100%, aporta mucha seguridad al paciente, mucha tranquilidad al cirujano y esto redunda en buenos resultados. En cuanto a la aplicación en modelos 3D, podemos decirle al modelo que nos dé un margen radial de 5 o 10 milímetros de seguridad y nos va a decir qué estructuras vecinas tenemos que resecar si queremos ganar ese margen de seguridad para tener un margen negativo. Y los autores aquí concluyen que mejora los resultados oncológicos y reduce complicaciones intraoperatorias, con lo cual coincidimos al 100%. Por último, la respuesta a la neoadyuvancia, una de las últimas cosas a incorporar en los modelos, nos dice la reducción de volumen tumoral y además nos dice qué estructuras infiltraba en origen, cuánto volumen ha reducido y qué estructuras infiltra la neoplasia a posteriori. Luego ya quedaría la discusión de si cambiamos la estrategia de un tumor que infiltra el elevador pre-neoadyuvancia y luego deja de infiltrarlo. A lo mejor podríamos hacer una preservación de esfínteres, pero es discutible. Aquí tenemos el modelo, como el estado post-neoadyuvancia, cambiamos al pre-neoadyuvancia, que se solapa transparente sobre el mismo,
y podemos seleccionar las estructuras musculares a las cuales se infiltra este tumor, no había duda, era un T4 anal, lo cual iba a una amputación, pero entendemos el valor que nos puede aportar. Y por último, la aportación de información. Ya lo ha dicho Víctor y no puedo estar más de acuerdo en el que establecer un modelo de formación relacionado o apoyado en la reconstrucción tridimensional mejora el grado de aprendizaje, mejora la satisfacción. Aquí cirujanos expertos conseguían en un examen precurso puntuaciones medias de 5 y un 50% suspendían. Después de hacer el curso, el 100% aprobaban y la media subía a más de 2 puntos en un test muy sesudo y con preguntas bastante complejas de anatomía quirúrgica colorectal. Este es el curso en el que creo que todos nos hemos formado en Mallorca con Álvaro, al que le mando un saludo, que nos ha cedido algunos de los artículos que él ha publicado, que ha sido el que más evidencia ha generado sobre estos modelos y una guía a imitar por todos los demás para seguir avanzando en este sentido. Estos cursos siguen abiertos y os animo a todos a que quiera hacerlo que se desplace a Mallorca porque merece la pena la experiencia. Esta es la edición que salió publicada, en la que, apoyado con máxima tecnología, gafas tridimensionales, navegación dentro del modelo 3D, pero también vídeos de cirugía en directo y modelos impresos, nos ayuda a hacer una correlación de lo que es la tecnología con lo que luego vamos a aplicar en la práctica clínica diaria, porque de nada sirve tener un modelo muy bonito si no va a cambiar tu estrategia, si no va a cambiar tu toma de decisiones. Y esto es lo que aporta de verdad este tipo de tecnología, es mejorar en la indicación, mejorar en la toma de decisiones. Y dejo aquí la foto del curso de formación en formadores en modelos de cirugía 3D colorectal, en la que orgulloso me encuentro ante los mayores grandes cirujanos en cirugía colorectal del país. Fue un gran placer aprender de todos ellos. Muchas gracias. Perfecto, Emilio. Muchísimas gracias. También una extraordinaria presentación. Y finalmente, la última presentación, y luego damos pie a la discusión, el doctor Daniel Díaz con el tema de la carcinomatosis peritoneal. Hola, buenas tardes. Felicitar a la Asociación Española de Cirujanos por la iniciativa, que es muy procedente hoy en día, y dar las gracias a Cela por la invitación. Espero que se vea la pantalla. ¿Me lo confirmáis? Bueno, Sí, Daniel, perfecto, Daniel. Sí. vale, gracias. El tema que se me había asignado era la tecnología aplicada a la práctica en cirugía peritoneal y retroperitoneal, y es como normalmente conocemos pues estas unidades en las que yo trabajo, pero me voy a permitir que invierta un poco el orden, puesto que realmente hoy por hoy la mayor parte de la aplicación pues está sobre todo en cirugía retroperitoneal. Bueno, antes que nada, estos son mis conflictos de interés. Y decir que el sarcoma retroperitoneal pues son tumores poco frecuentes, ¿no? Que en global pues se pueden considerar que solo el 15% de los sarcomas de parte blanda asientan en el retroperitoneo, pero realmente su abordaje globalmente suele resultar muy complejo, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque el retroperitoneo no da síntomas y es fácil que los tumores alcancen un tamaño muy voluminoso y no dan una clínica específica. Los pacientes no consultan, o si consultan, los médicos que les valoran no le dan relevancia a los síntomas inespecíficos que ellos presentan, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues son tumores que en general, y dependiendo del tipo histológico va a variar un poco, pero no es infrecuente que necesiten recesiones en bloques muy interesantes, muy importantes, con sacrificio multivisceral que llega a alto porcentaje de los casos. Además, pues esto condiciona que los resultados quirúrgicos estén grabados por una morbimortalidad no despreciable, que, bueno, está descrita en global en los sarcomas retroperitoneales en torno al 25%, pero conforme los casos se hacen más complejos, pues esto veremos que también aumenta. ¿Cómo conseguimos darle las mejores garantías a estos pacientes?
Pues en principio lo que ya estamos acostumbrados a oír, y es que estos pacientes deben ser siempre valorados en comités multidisciplinares en los que participen pues, los profesionales habituados a tratar con ellos, patólogos especializados, cirujanos ortopédicos en su caso, radiólogos por supuesto, oncólogos, pero todos siempre focalizados en el tratamiento de esta patología. Y eso, pues lo normal es que se consiga en centros de alto volumen. Esto permite la concentración de casos, mayor experiencia y mejorar los resultados. ¿Vale? Perdón, porque no pasa la diapositiva, no sé qué pasa. ¿Vale? Evidentemente, hasta hoy lo que conocemos es el diagnóstico centrado en las imágenes 2D. Pero realmente, cuando esta patología se nos presenta, pues muchas veces, no sé qué es lo que pasa, que disculpadme, que se para y no me sale la siguiente acción, desconozco el motivo. Ahora. Discúlpame, no sé qué es lo que ha pasado. Pero realmente, al fin y al cabo, las imágenes 2D a veces no son suficientes para ofrecernos la imagen que necesitamos de afectación de las estructuras vecinas. En este caso, pues, cómo está la afectación, por ejemplo, de la cola del páncreas, y en este caso también, pues, cómo está la afectación de los vasos mesentéricos, ¿no? Pues que evidentemente tener en consideración esta cuestión, pues es interesante a la hora de plantear la técnica quirúrgica a elegir, ¿vale? ¿Qué nos proporciona la reconstrucción 3D frente a la 2D? Pues evidentemente muchos de estos aspectos ya se han tratado. La tecnología por la cual se llevan a cabo las reconstrucciones, pues nos permiten la obtención de modelos virtuales en 3 dimensiones físicos y tecnológicos virtuales en imagen que nos permiten manipular las imágenes, aportar estructuras, quitar estructuras, esto ya se ha dicho antes, ¿no? Ello nos va a llevar a una planificación quirúrgica muy detallada, por tanto, nos va a llevar a menor improvisación en la actividad quirúrgica y eso finalmente nos va a llevar a que consigamos los mejores márgenes oncológicos, mayor seguridad para el paciente y todo redundando en unos mejores resultados quirúrgicos. ¿Vale? Yo tenía aquí una iniciativa del modelo de cómo nos permite esta funcionalidad para los no iniciados, ¿no? En estos grandes tumores. Este es el mismo caso que antes hemos visto el TAC en 2 dimensiones. Bueno, ya se ha comentado un poco, pero ves que nos permite retirar las estructuras gradualmente, ver toda la relación de las estructuras con las tumoraciones, ver la relación con los grandes vasos, en el retroperitoneo, pues como decía, estos grandes volúmenes que a veces las lesiones alcanzan, pues comprometen con frecuencia los grandes vasos y esto nos obliga a hacer una planificación cuidadosa de la intervención. ¿Pero qué pasa? Pues que a veces en los casos de patología retroperitoneal los casos pueden ser realmente extremos. Los pacientes pueden llegar con tumoraciones realmente inimaginables, ¿no? Con afectación pues, prácticamente universal de las vísceras abdominales. Aquí pues, no es fácil ni siquiera determinar la lateralidad del origen de la lesión, porque toda la cavidad abdominal está ocupada por tumor, ¿no? Entonces, pues en estos casos resulta especialmente relevante la aportación que esta tecnología nos presenta. Y esto lo hemos recogido nosotros en un paper que ahora mismo estamos pendientes de aceptar para publicación, en el cual pues, hemos analizado los resultados sobre los sarcomas retroperitoneales gigantes, ¿no? Todo el pool de los sarcomas retroperitoneales. ¿Cuáles son estos sarcomas retroperitoneales gigantes? Pues aquellos que alcanzan un tamaño mayor de 30 centímetros o mayor de 20 kilos, ¿vale? Y nosotros hemos conseguido agrupar la serie que hemos visto en las publicaciones en los medios conocidos más amplios de las que hemos encontrado, con 16 casos
los que la mayoría pues, alcanzaron tamaños, como podéis ver aquí, superiores a los 35 centímetros de diámetro mayor máximo. ¿Esto qué implica? Pues que la cantidad de vísceras que necesitan ser resecadas pues, es enorme. La más frecuente es el riñón, pero pues, en un número importante de casos también necesita pues, adrenalectomía, pancreatectomía casi en la mitad de los casos, resesiones de colon, derecho, izquierdo, según el tumor donde asentase, o incluso a veces aplicándose a tumores como el que hemos visto antes en la imagen, pues incluso los dos, ¿no? Y rectosima, en fin, etcétera. Y una serie de técnicas asociadas, pues como pueden ser anastomosis gastrointestinales o recesiones también, incluso vasculares, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que estos casos están grabados pues, con una morbilidad no despreciable, ¿no? En nuestra serie el 75% de los pacientes presentó una morbilidad de algún tipo y en un porcentaje en torno a la mitad de ellos, pues morbilidad grave, incluso muerte. Pero por contra, pues le ofrecemos una supervivencia global y libre de enfermedad, pues bastante interesante, en torno al 80% a 5 años, los casos que llegan. ¿Vale? ¿Qué pasa en otras de las situaciones, a pesar de que los tumores no sean grandes? Pues que hay estructuras, digamos, comprometidas, que son las que suponen un escalón mayor en el nivel técnico de la cirugía que necesitan los pacientes. Y como hemos dicho antes, pues la, la aplicación o el estudio mediante exclusivamente las imágenes 2D, por más que las utilicemos en formato vídeo, como lo vemos, pues no nos permite determinar, pues como en este caso, pues si por ejemplo el duodeno ahí estaba realmente solo en contacto o estaba realmente infiltrado y por tanto iba a ser necesaria la realización de una duodenopancreatectomía o al menos duodenectomía. Y una cosa que nos pareció importante, y por eso a este paciente le pedimos el modelo, era determinar la desembocadura de la vía biliar, que era imposible verla en este TAP. Se podía haber hecho una colangioresonancia, pero preferimos en lugar de ello pues pedirle un modelo y en un modelo como este que tenemos, que es de ese paciente, pues nos permite valorar con esa aplicación específica en donde vemos la afectación de las estructuras adyacentes, porque el duodeno está en contacto. Eso en un tumor como este, que es un liposarcoma, no excluye la necesidad de recesión, pero vemos en esta visión posterior cómo la vía biliar desemboca en una parte del duodeno pues, que no está afectada por el tumor. Este paciente está por intervenir en los próximos días y, y ya veremos finalmente si conseguimos hacer una resección limitada al duodeno con una preservación del páncreas y una reconstrucción sin necesidad de una duodenopancreatectomía asociada a bueno, toda la resección multivisceral que ya va a ser necesaria. ¿Vale? En otros casos, pues, como decía antes, es importante determinar la afectación de las estructuras vasculares, ¿no? Este es un leiomesarcoma de la cava inferior y realmente, pues como vemos en la imagen de la derecha, aquí es imposible ver dónde está la cava, pues porque realmente el tumor la había hecho desaparecer por completo, ¿no? Y en este lado, pues parece que compromete, además de la vena renal del riñón derecho, que es el principalmente afecto, pues también la desembocadura en la cava de la vena renal izquierda. Y esto pues no, nos marca la estrategia quirúrgica pues, porque nos obligaría a hacer una derivación venosa extraanatómica, pues probablemente a la vena esplénica. Sin embargo, cuando conseguimos visualizar la reconstrucción 3D, pues apreciamos que si bien el tumor asentaba en la parte más alta de la porción infrarrenal de la cava, sin embargo, viendo la posterior, pues el ostium de la vena renal parece que estaba respetado y eso nos posibilitó hacer una preservación y simplemente pues, una reconstrucción de la cava bueno, pues se realizó con una prótesis, como ahora se verá en la foto. También nos permite la funcionalidad de la navegación, que creo que en la valoración de la afectación vascular es tremendamente interesante y que es simplemente, pues mediante la tecnología, como veis ahí, hacer un navegado
por el interior del vaso o de la estructura que veamos afectada, en este caso la vena cava, como habéis visto antes, y veis como toda la cara lateral de la cava está afectada, incluso progresa más allá, ¿no? Esto es como reconstruimos con la vena cava. Pero no hay que despreciar algo que también se ha comentado anteriormente, y es la utilidad que puede tener estos modelos para planificar y para seguir la cirugía durante la misma intervención, teniendo un modelo disponible, e incluso para nuestros pacientes explicarles la intervención que vamos a necesitar, ¿no? Resulta especialmente interesante para mejorar la didáctica de la intervención. ¿Vale? Pero esto no solo queda en qué bonito, se han hecho muchos comentarios en relación a qué utilidad tiene, pues porque consigue preservar órganos. He oído en las presentaciones anteriores porque luego los patólogos certificaron que ciertas estructuras pues, estaban libres de enfermedad. Pero ya este año ha habido una publicación en la que se analizan los resultados a fondo respecto a algo tan importante como es la supervivencia a largo plazo, ¿no? Y se aleatorizaron, no se aleatorizaron, se empezó a utilizar el sistema de reconstrucción 3D en dos grupos publicados por la Universidad de Guangzhou, en China, en la que un grupo se utilizó la planificación 3D, la planificación, valga la redundancia, de la cirugía de los sarcomas, y por contra se comparó con una serie anterior en la que no se utilizaban, ¿vale? Y antes del macheado selectivo para equiparar características de los casos, ya presentaba ventaja en los casos en supervivencia a largo plazo, en los casos en que se utilizó la planificación 3D, pero aquello se acentuó aún más en aquellos casos en los que se planificó y luego eran casos completamente equiparables, lo cual demuestra que los resultados oncológicos en estos tumores pues, mejoran cuando la cirugía se prepara mediante esta tecnología, ¿vale? Yo creo que esto es lo más importante que esto aporta en la cirugía de los sarcomas, y alguna pincelada en cuanto a la carcinomatosis, ¿vale? Hoy por hoy pues puede aportar información muy parecida a la que nos aporta la cirugía de los sarcomas, es decir, la cantidad de enfermedad que tenemos, la distribución, nos ayuda a hacer un cálculo del PCI previo a la intervención, nos puede hablar incluso de lesiones que nos puedan parecer dudosas antes de la cirugía al evaluar lesiones en las técnicas de imagen convencionales, nos las puede categorizar como tumores accesorios, en fin, como veis aquí, nos ofrece mucha importancia. Pero realmente en carcinomatosis el real caballo de batalla no es la actitud entre las grandes tumoraciones o la gran cantidad de enfermedad, sino precisamente cómo es capaz de diagnosticarnos las pruebas de imagen convencionales la presencia de carcinomatosis cuando esta es poco evidente, ¿no? Recientemente han salido publicados varios trabajos, algunas revisiones, metaanálisis, revisiones sistemáticas, pero realmente a día de hoy hay que decir que los estudios de imagen, pues hoy por hoy no nos sirven para hacer un cálculo de PCI fiable, y no nos sirven para determinar cuáles son las estructuras que realmente están afectadas por la enfermedad peritoneal. Por tanto, corremos el riesgo de llevar pacientes a quirófano pues, queriéndolos intervenir con actitud completamente curativa, pero vamos a llegar al quirófano, nos vamos a encontrar afectaciones, por ejemplo, intestinales masivas o en zonas que no nos permiten una resección completa, como puede ser implantes en el hilio hepático, y esto no ha sido posible diagnosticarlo previamente mediante técnicas de imagen y nos obliga a suspender la intervención, a dar marcha atrás en el plano. O, bueno, hoy lo que hacemos es llevar a cabo pues, unos protocolos de laparoscopia sistemática, porque es lo único que nos permite realmente determinar si un paciente va a ser un buen candidato, ¿no? Todas las lesiones grandes, pues evidentemente estas sí tienen su manifestación en el TAC, pero todas esas lesiones pequeñitas, que algunas se ven en la superficie del intestino o en las superficies peritoneales, esas lesiones, sin embargo,
van a pasar inadvertidas las técnicas de imagen convencionales y realmente va a ser complejo o imposible el cálculo del PCI. Aquí nuestro grupo ha trabajado mucho en diseñar un protocolo que le sirva a todos los cirujanos para determinar con facilidad el cálculo del PCI, lo publicamos el año pasado, pero realmente a día de hoy el gran avance que nosotros estamos esperando de CELA, pues el estudio que afortunadamente decidió poner en marcha hace ya algunos meses, en el cual nuestro centro está participando, y es mediante la aplicación de técnicas de radiométrica, pues mejorar este cálculo del PCI y contrastarlo pues, con los resultados de la cirugía real. Y ahora mismo está en marcha este ensayo clínico y nosotros participamos, como decía, y estamos ansiosos por conocer los primeros resultados. En fin, esto es todo lo que yo tenía que deciros y, como siempre, pues agradecer a todo el equipo que realmente posibilita que podamos atender a nuestros pacientes con la mejor de los resultados y nada más. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias también por la extraordinaria conferencia. Y como tenemos tiempo para algunas preguntas, porque realmente os habéis ceñido perfectamente al tiempo, lo habéis explicado magníficamente bien. Entonces, lo primero vamos a contestar las preguntas que nos han aportado los que están escuchando o viendo el webinar, ¿no? Habían un par de preguntas muy interesantes. La primera, os lo hago a todos, quien quiera simplemente responder, es ¿qué impacto tienen los modelos 3D sobre los tiempos operatorios, el sangrado y la radicalidad de la resección? ¿Qué os parece? ¿Cómo puede modificar estos modelos en estos aspectos? Sí, No sé, si sí. quieres disparo o... Empieza Daniel, sí. Yo, bueno, porque un poco he hecho el comentario durante la presentación, ¿no? Pues yo creo que realmente es determinante. O sea, la posibilidad de mejorar la precisión de nuestra cirugía, pues es interesantísimo mediante los modelos 3D, ¿no? Bueno, yo creo que el paso es enorme. Evidentemente, esperamos ansiosamente también los resultados de lo que es la integración de la imagen en 3D con la imagen real del paciente, aquello que nos ha presentado Víctor. Yo creo que es muy interesante, pero hoy, como herramienta que tenemos ya a nuestro alcance, desde luego es una realidad que creo que no debemos obviar. Yo creo que nadie debe hacer uso de técnicas quirúrgicas complejas sin el apoyo de una tecnología como esta. Bueno, y en colon o en cirugía hepática, Nosotros el tiempo solo lo hemos medido en la linfadenectomía de 3, en el colon derecho, en el que nos ahorra 30 y tantos minutos de media, con un rango entre 20 y 45 minutos en la disección vascular central y la linfadenectomía de la mesentérica, el tronco de Helle, por la seguridad que tienes de las estructuras vasculares, como la vas a encontrar, y está cuantificado. En torno a 34 minutos de media era nuestra serie. Y en la radicalidad tenemos las publicaciones de Álvaro García Granero. En 20 tumores T4 de colon y recto consigue 100% de R0 con modelos 3D. Y en otra publicación con tumores T4 de recto que ya son muy complejos realmente para esas alteraciones pélvicas y demás, tiene un 80% de R0, 16% de R1 y un caso de R2. O sea que habría que compararlo sin modelo 3D, pero creo que es indudable que cuanto más complejo es el caso, más nos va a ayudar a conseguir una radicalidad lo más exhaustiva posible. Víctor, ¿qué opinas tú sobre la cirugía hepática? Bueno, ¿Habéis cuantificado? Porque pues lo importante aquí también es no, quitarnos un poco la parte subjetiva, que todos creemos que sí, pero intentar objetivarlo. Ya empiezan a aparecer trabajos como los que estáis presentando del doctor García Granero y también en páncreas empezamos a tener resultados y hay que cuantificarlo y objetivarlo. Víctor, a nivel hepático, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nosotros hemos hecho varios trabajos, como habéis visto, y es difícil cuantificar exactamente porque el tiempo operatorio, el sangrado es multifactorial, depende mucho del tipo de caso, eso es cierto, hay que decirlo, pero es verdad que estamos viendo que en cirugías complejas podemos preparar mucho mejor y vemos mejor lo que estamos resecando, entonces los márgenes posiblemente sean mejores que lo que estamos haciendo por cirugía convencional sin utilizar el 3D. Y yo creo que aunque no tenemos una diferencia ahora mismo estadísticamente significativa en ese punto,
Sí que es verdad que la cirugía ahora mismo compleja, nosotros, por ejemplo, no la planteamos sin un modelo 3D. Ya habéis visto que ahora mismo es que cuando alguna vez no pedimos el modelo 3D porque por qué tipo de planificación o programación no lo hemos pedido, lo echamos mucho en falta. En el quirófano lo decimos. Entonces yo creo que día a día se va a incorporar en todas las especialidades prácticamente y va a ser un arma muy, muy útil. Sí, y en relación a esto mismo que estás comentando, eh, claro, tiene mucha importancia porque puede cambiar, o sea, no solamente para guiarte durante la cirugía, pero hay otra pregunta que todavía no está contestada también en esto, ¿puede cambiar las indicaciones? O sea, ¿tenemos en este momento el grado de fiabilidad y, digamos, el nivel científico que nos permita desechar, entre comillas, desechar a algún paciente por el modelo? ¿Me explico, no? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, o no, o todavía no estamos en un grado de certeza tan absoluta que digas, el modelo dice esto, puedo desestimar la cirugía, el modelo es dudoso, voy adelante porque no me acabo de fiar. Nosotros en cirugía peritoneal, desde luego, es ahí a donde nos dirigimos. Es decir, hoy por hoy la laparoscopia exploradora en la carcinomatosis, bueno, se hace prácticamente de forma sistemática. Estamos trabajando en crear un algoritmo y en seleccionar mejor a aquellos pacientes que se puedan beneficiar, pero realmente como las técnicas de imagen convencionales no te dan la información, pues le tienes que hacer la laparoscopia. ¿Y por qué le haces la laparoscopia? Le haces la laparoscopia para descartar aquellos que no son resecables, que les desestiman la cirugía resectiva. Y en nuestra serie, pues hemos conseguido evitarle la parostomía a un buen número de los pacientes. ¿Qué pasa? Que eso lo pretendemos obtener del cálculo del PCI virtual mediante el estudio de la radiómica. Pero no tenemos los resultados todavía, estamos trabajando en ello. Y ahí está, ahí es el modelo. ¿Y Emilio? Luis, Sí, perdón, Ignacio. no, disculpen, creo que estamos en un punto bisagra, en el sentido de que el hecho de que estemos hoy nosotros charlando en este foro eh, gestionado por la AEC, habla de que el modelo 3D evidentemente funciona y lo que está sucediendo, las únicas publicaciones concretas son las de García Granero, Vitelevia, en lo que es renal, también hizo publicaciones concretas donde podemos objetivar esto que ya nosotros que estamos acá decimos que funciona, ¿no? Entonces, objetivar el dato es la visión a futuro y bueno, desde CELA estamos trabajando y proponemos, tenemos muchas propuestas donde el objetivo principal es recolectar estos datos, objetivarlos, pero claramente son prospectivos porque es lo que va a suceder de aquí en adelante. Entonces, mientras más se usen los modelos, más información vamos a tener para poder, digamos, respaldar esto que a nosotros nos resulta una obviedad, pero porque somos, bueno, estamos en esto, ¿no? Y ustedes lo usan, nosotros lo hacemos y creemos en el modelo. Eh, Así que bueno, quería aportar ese comentario. No, de hecho, aunque no, o sea, una objetividad completa y una evidencia científica apabullante no la tengamos en este momento, nosotros aquí en el Clínico en Valencia, y creo que muchos hospitales lo están haciendo igual, un cáncer de páncreas borderline ya no lo operamos sin Claro, modelo, y un tumor de Klatskin, sobre todo a partir del 2, el uno puedes dudarlo, pero 2, 3 A y 3B, no lo operamos desde luego sin el modelo hecho. O sea, no nos lo planteamos en este momento. Pese a que pero yo creo que estamos todos de acuerdo que una evidencia apabullante todavía no la tenemos, la tendremos. Yo estoy convencido que la tendremos. Igual que está en desarrollo el borderline de cáncer de páncreas, que también está ahora en exacto. desarrollo. O sea, varios estudios están en marcha y yo creo que en el futuro lo tendremos. Y Y también no operar a un paciente es una decisión que también suma, en el sentido de o sea la decisión operarlo o no operarlo. eh, y si el modelo sirve para definir eso ya es un punto a favor, en el sentido que no decidir operar un paciente por la comorbilidad que ello conlleva, gracias al modelo, el cambio de actitud quirúrgica, como está en el trabajo de Álvaro, el modelo cambió la actitud quirúrgica, por sí o por no, en un 23% creo, si mal no recuerdo. Bueno, eso habla de que hay información subjetiva y objetiva e interpretativa. El modelo no deja de ser un informe radiológico. Eso es lo que quiero decir. O sea, el modelo es un informe muy radiológico avanzado.
en otro idioma. Esa es la interpretación que hago yo en Ignacio, un idioma que podemos entender casi todos. y tomándote ese argumento que tú estás diciendo, porque es una pregunta también que había venido. O sea, que en este momento sea una segmentación semiautomática Mm. y tenga dependencia de un radiólogo, ¿en realidad es por una cuestión legal o es porque todavía los algoritmos y el nivel de inteligencia artificial que tenemos no permite solo que fuera todo automatizado? Las dos cosas. O sea, hoy, digamos, desde el punto de vista ético y legal, no hay inteligencia artificial que pueda funcionar de forma autónoma sin la validación de un equipo médico que esté sobre ella, pero al mismo tiempo, lo que le aporta valor agregado a nuestro trabajo es el hecho de que somos nosotros y un montón de gente que está atrás mío, formada en radiología, observando que todo lo que se genere en el modelo tenga un sustento y un fundamento radiológico eh, y radiómico. Entonces, es casi un trabajo de retroalimentación continuo, ¿sí? Que ningún modelo de CELA sale a que ustedes lo puedan ver si no hay una revisión exhaustiva previa en todos los pasos que yo comenté, con un equipo radiológico atrás. Eso es fundamental. Antes se ha cruzado la conversación cuando Temeni iba a hacer una aportación Emilio en relación al tema anterior. Emilio, cuando quieras. Sí, Sí, perdón. bueno, nosotros el modelo en cáncer de recto está validado por las publicaciones y tenemos que decidir la radicalidad de la cirugía. Hacemos caso al modelo, entre quitar un órgano o no quitarlo, hacer una amputación de recto o no hacerla. Ahora ya tenemos evidencia suficiente que la sensibilidad y la especificidad es superior a la radiología convencional como para apoyarnos en esa decisión. El no operar a veces nos cuesta mucho, pero si el modelo es muy concluyente, apretamos a más sesiones de quimio, a intentar reducción de tamaño tumoral, a buscar un mejor escenario para no encontrarnos esa situación que al cirujano tanto frustra de entrar y no poder quitar el tumor, la morbilidad, los costes y la desesperanza para la familia y el paciente de haberlo intentado y no haber podido. Es mejor no hacer y eso el valor es incalculable. El valor de no operar a un paciente que no tenía que ser operado, no llegaremos a cuantificarlo nunca, pero si conseguimos una sensibilidad y una especificidad que nos ayude a esa decisión, sin duda será un hito en la cirugía. Pues si en el colon es así, imagínate en el cáncer de páncreas, Sí, donde las consecuencias muchas veces son auténticas catástrofes, aunque en realidad lo que hay detrás es una mala indicación. Por eso es correcto. cuando el modelo tenga un nivel de fiabilidad que llegará, que sea absolutamente fiable, por eso será el momento también de descartar. Quedan dos últimas preguntas, a ver si las podemos contestar rápido, que se nos acaba el tiempo, que son también del chat. ¿Podrían los modelos 3D ayudar a desarrollar una escala objetiva de resecabilidad peritoneal previa a la cirugía, similar a los scores de dificultad de resección hepática o pancreática? Yo creo que esta parcialmente ya la ha contestado Daniel. Estamos en eso, claro. O sea, Sí. estamos en eso. Hoy el modelo identifica lesiones que por ahí no son tan evidentes. Tenemos alguna dificultad en lo que son las asas intestinales del intestino delgado, porque claramente ahí hay un escollo que resolver, pero vamos en camino y hay un gran trabajo que estamos llevando adelante, que es del estudio multicéntrico para la identificación de implantes peritoneales no visibles. Daniel, ¿quieres completar un poco más esta pregunta? No, bueno, un poco lo que comenté antes, ¿no? Vamos a primero a definir si, yo creo que es importante definir la irresecabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de que llevamos a pacientes a un quirófano para una supuesta cirugía tremendamente agresiva, consumidora de recursos. Ten en cuenta que hay que programarle una cirugía de 10-12 horas normalmente. Si ahorramos al paciente el mal trago de someterse a una laparotomía en blanco y al sistema de perder ese tiempo quirúrgico, yo creo que ya vamos por bien. Que más adelante podamos establecer escalas de resecabilidad, pues, no lo sé. Hoy por hoy, con que sepamos si es resecable o si no es resecable, yo creo que es lo más interesante a día de hoy, ¿no? Y le podemos ahorrar también la laparoscopia exploradora, que no deja de ser una pequeña intervención.
Y la última pregunta, que también es del chat, que yo creo que es más apropiada, creo, pero puedo responder para Víctor. ¿Es viable el desarrollo de modelos 3D dinámicos que simulen la perfusión y el flujo portal post-anastomosis, ayudando a prever el funcionamiento del injerto? Y bueno, es un tema que hemos discutido alguna vez con el doctor Gómez Bravo para intentar adecuarlo a los modelos actuales. Es verdad que ahora es complejo porque la parte dinámica es muy difícil establecerla. Pero bueno, en el futuro sí que se puede avanzar seguro en este aspecto. Hay un tema importante que estáis hablando mucho. No hay que olvidar que el 3D lo que hace es ver lo que hay en el 2D. O sea, lo que cambia la interpretación del radiólogo. Yo creo que es un poquito más, porque si le metes la radiómica, tiene más información. Claro, pero a día de hoy ahora mismo el 3D se basa en el TAC y en la resonancia mayormente. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el estudio que hemos hecho, con los radiólogos, comparando lo que ven los informes de los radiólogos con lo que ve el informe del 3D, es que facilita interpretar. Porque al fin y al cabo lo que hace es que con el 3D, como todos vemos nosotros que no somos radiólogos, interpretamos mejor las cosas. Pues a ellos también les pasa. Entonces se ven cosas que están ahí, lo que pasa es que con el 2D no son capaces a lo mejor de verlas tan claramente y no lo ponen en los informes, y cuando se hace el modelo 3D sí que se ve. De hecho, había una gran discordancia entre el 2D y el 3D en los radiólogos, en su informe. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, pero no nos podemos fiar 100% del 3D, igual que del 2D muchas veces no nos podemos fiar 100% y no ir a resecar solo por esas pruebas. Yo creo que tenemos que ir trabajando de forma conjunta y aprendiendo. Nosotros en los más de 300 casos que llevamos, hemos aprendido que, bueno, no podemos desechar a día de hoy una cirugía solo por el 3D. Hay que ser cauto y hay que a lo mejor ir al quirófano y ayudarnos en ese 3D para tomar las decisiones a lo mejor en el quirófano. Pero bueno, iremos seguramente ganando más. Es un campo en constante evolución y lo mejor de todo es que podemos ser partícipes de esta revolución que está teniendo ahora en toda la tecnología quirúrgica que estamos viendo y que desde luego era inimaginable hace 15 o 20 años. Bueno, pues yo creo que dado la hora que es, tendremos que ir cortando. Agradeceros a todos los ponentes vuestras magníficas exposiciones, ajustaros a los tiempos y el buen desarrollo de todo este webinar. Por supuesto, agradecer a la AEC que ofrezca esta posibilidad de que podamos hacer este webinar que es tan interesante. Y ahora teníamos que anunciar el siguiente webinar que tendrá lugar el jueves 30 de octubre. Entonces, Alberto, si nos quieres poner, por favor, el próximo será el 30 de octubre a las 19 horas y también en relación a estos webinars preliminares o preparativos de la reunión nacional, pues aquí tenéis el título y luego tenemos que rellenar esta pequeña encuesta de satisfacción, ir poniéndolo, hay que responderlo ahora, por favor, si los que estáis conectados la vais respondiendo. ¿Te ha gustado el formato de la sesión? ¿Te parece que los temas sean interesantes y adecuados? Son 4 preguntas solamente. Alberto y las otras 2, creo que habían 4. Exacto. Los ponentes o la sesión. Bueno, pues yo creo que nada más, ya si podéis responder a las preguntas y si estáis todos de acuerdo, cerramos el webinar. Agradeceros de nuevo las ponencias, los tiempos, el contenido y a la ECE por esta oportunidad. Muchas gracias a todos, buenas tardes y confiamos en que haya sido útil para todos. Y nos vemos en Valladolid, desde luego. Nos vemos en Valladolid. Ha sido un Adiós, placer. buenas noches. Saludos. Hasta la vista. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.